Ya estamos de regreso y vamos a ver lo que es el versículo 2. Dice, lo asistían poderosos serafines, cada uno tenía 6 alas. Con 2 alas se cubrían el rostro, y con 2 se cubrían los pies, y con 2 volaban. Tenían 6 alas. ¿Por qué se cubrían el rostro los serafines? Se cubrían en señal de respeto ante la gloria de Dios. Y se cubrían los pies por modestia, en señal de sencillez, humildad, pequeñez e insignificancia. Y con 2 alas volaban, obedeciendo al instante las órdenes que el Señor les pudiera haber dado en ese momento. Versículo 3 dice, 3 y 4 dice, se decían unos a otros, Santo, Santo, Santo es el Señor de los ejércitos celestiales. Toda la tierra está llena de su gloria. Sus voces sacudían el templo hasta los cimientos y todo el edificio estaba lleno de humo. ¿Se imaginan cómo será la voz de Dios? Y aquí dice que nada más la voz de los serafines sacudían todo el templo hasta los cimientos. Imagínense entonces la voz de Dios, cómo sacudiría este mundo. Dice que los serafines estaban afirmando y reafirmando el carácter de Dios. Ya vimos todo lo que implica el carácter santo y que se manifiesta en todas partes. Ese mismo carácter es el que nosotros debemos de ser extensión y demostración aquí en la tierra. Vamos a ver más adelante por qué tenemos que ser extensión y demostración de ese carácter nosotros. El versículo 5 dice, entonces dije, todo se acabó para mí. Ha de haber dicho Isaías, soy un desdichado, ¿verdad? Ya me llevó la tía de las muchachas, pero bueno, dice, todo se acabó para mí. Estoy condenado porque soy un pecador. Tengo labios impuros y vivo en medio de un pueblo de labios impuros. Sin embargo, he visto al Rey, el Señor de los ejércitos celestiales. ¿Qué pasó con Isaías en ese momento? Ante la presencia del Todopoderoso, adquirió una conciencia de su naturaleza pecaminosa. Y eso mismo pasa en nosotros. Cuando nosotros nos acercamos al Señor, adquirimos esa conciencia pecaminosa, de esa conciencia que es impura. Y mientras más nos acercamos a Él, más nos damos cuenta de la necesidad de que tenemos de ser purificados. Versículo 6 y 7 dice, entonces uno de los serafines voló hacia mí con un carbón encendido que había tomado del altar con unas tenazas. Con él tocó mis labios y dijo, ¿ves? Este carbón te ha tocado los labios. Ahora tu culpa ha sido quitada y tus pecados perdonados. ¿Qué hizo el serafín? Tomó un carbón con unas tenazas. El carbón estaba en el templo. Y dice que lo puso en los labios de Isaías. Jesús hizo lo mismo por nosotros cuando vino y murió en la cruz. Dice, ahora tu culpa ha sido quitada y tus pecados han sido perdonados. Jesús vino a quitar nuestra culpa y vino a perdonar todos nuestros pecados. Isaías comprendió que a causa de su impureza no era digno del santo Dios con el cual hablaba. A nosotros Jesús nos vino a ser justos ante los ojos de Dios. Nos vino a ser dignos ante los ojos de Dios para poder hablar con Él sin intermediarios. No necesitamos un sumo sacerdote. Nos podemos acercar a Él y poder platicar con Él. Dice, pero una vez que fue purificado, limpiado y que fue quitada su iniquidad,
Sabía que estaba en condiciones de tener una comunión íntima con Dios. Es la misma condición que tenemos tú y yo, hermano y hermanas. Tenemos esa condición de poder tener una comunión y una comunicación íntima con Dios. Pero hay un problema que viene, y no, ese problema no es de ahorita, ese problema viene desde la antigüedad. Y en la actualidad, y ese problema es que a la sociedad no importa a qué generación pertenezcamos, no se respeta ni se reverencia el nombre de Dios. Y tan no se respeta que cuántas veces hemos escuchado chistes donde se satiriza y ridiculiza el nombre de Dios, y peor aún, a veces que hasta nos reímos y a veces hasta lo repetimos ese chiste, ¿verdad? Cuando Dios deja bien claro en Éxodo 27, dice: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no te dará por inocente Jehová. Porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. En otra versión dice: no hagas mal uso del nombre del Señor tu Dios. El Señor no te dejará sin castigo si usas mal su nombre. Y esa parte a veces se nos olvida, o fingimos que se nos olvida, o simplemente porque no nos conviene, ni siquiera nos acordamos de ella. Cuando Jesús dice: santificado sea tu nombre, ratifica este versículo de Éxodo 27. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. No por un sentido de obligación a la ley, sino más bien en un sentido de amor por nuestro Padre Celestial. Y a veces podría yo decir: pues yo no he oído chistes, yo no hago chistes, pero ¿cuántas veces hemos jurado en el nombre o por el nombre de Dios? Y a veces juramos cosas que no son ciertas, y juramos para que la gente crea que sí son ciertas. Y eso es tomar el nombre de Dios en vano. Como en el caso de Isaías, también en nuestro caso existen áreas de la vida en la que es esencial que la reputación y la persona de Dios sean debidamente reconocidas y respetadas. ¿Se entiende? Si Dios es nuestro Padre, entonces nosotros, sus hijos, llevamos su nombre y por lo tanto estamos investidos con su nombre, con su reputación, con su persona y con su carácter. Y a veces todo esto lo ponemos en juego. Todo esto de Dios lo ponemos en juego. ¿Y por qué lo ponemos en juego? Por nuestro testimonio que damos. A veces nuestro testimonio deja mucho que desear. Veía yo unas publicaciones en el Face donde se le tira mucho a López Obrador. Y saben que, hermanos, desgraciadamente es una persona cristiana. Y digo desgraciadamente porque es el testimonio que está dando. Cuando la palabra de Dios dice en Romanos 13 que nos tenemos que sujetar a todas nuestras autoridades, porque no hay autoridad, y la autoridad que está es puesta por Dios. Parece que a esta persona se le ha olvidado ese versículo. Y nuestro testimonio es el que vitupera, es el que humilla, es el que satiriza el nombre de Dios. Vamos a leer lo que dice el Salmo 119, 1, 8, del 1 al 8.
Yo se los leo, ustedes anótenlo y después lo leen con calmita en casita y lo van reflexionando, le piden a Dios que les dé revelación, que quiere que aprendamos de este salmo. 119 del 1 al 8. Dice: bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová, bienaventurados los que guardan su testimonio y con todo el corazón le buscan, pues no hacen iniquidad, los que andan en sus caminos. Tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. Ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Entonces, no sería yo avergonzado cuando atendiese a todos tus mandamientos. Te alabaré con rectitud de corazón, cuando aprendiere tus justos juicios. Tus estatutos guardaré, no me dejes enteramente. Se me terminaron los 10 minutitos, regresamos con este mismo salmo.